Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Entiendo más que hablo. ¿Cómo se dice? Quiero decir gracias a la gente. Estoy muy nervioso. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señorita? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Estableciendo Hola. conexión. Estableciendo conexión con Praga, estableciendo conexión con Madrid. Sí, conectado. Gracias. Conectado, confirmamos desde Praga, conexión espárrago, todo bien. ¿Cómo está? Suena como micro también. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo está días. el tiempo por ahí? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo están, mijas, José? ¿Cómo está? Ya sabéis, maravilla, 366 días de sol al año, si cabe. Pues fantástico, un poquito de viento, 14 graditos y para arriba, hasta los 16, 17 que llegará hoy. Así que Guau. estupendamente. Qué maravilla, qué maravilla. Nosotros tenemos 8 grados en Praga, aunque tenemos sol y lo estamos celebrando porque hacía mucho tiempo que no teníamos sol. Así que, ¿qué tal en Madrid, Fran? ¿Cómo está allí? Aquí han bajado bastante las temperaturas y hoy estamos a 5 grados ahora mismo. 5 grados, Guau. pero hace muy buen día, tengo que decir que hace sol y se está estupendo al sol. A la sombra ya es otra cosa. Hace frío, ¿no? Por eso tienes ahí los gatos, ¿no? Alrededor. Aquí están buscando un poco de mimo y De calor. y de calor humano. Y de calor humano. Muy bien. A ver, ¿de qué queréis hablar hoy, chicos? ¿Qué tenemos preparado hoy? Vamos a hablar de estrategias. Lo siguiente, hemos empezado con empezar a aprender. El segundo fue sobre la motivación, la semana pasada. Y hoy que estamos de viernes, día de podcast y de celebración, de disfrutar el fin de semana, vamos a hablar de las estrategias que usamos profesores y estudiantes y de por qué es importante, ¿no? Qué más tenéis vosotros en mente para hablar hoy, además de estrategias? Bueno, pues de barreras lingüísticas también es importante conocer qué es este término, cómo podemos afrontar, porque al final, bueno, lo que viene a ser una barrera y cómo podemos saltar sobre esa barrera, cómo podemos coger un martillo y romper esa barrera y seguir adelante. Muy importante romper esas barreras, romper todas las barreras en la vida. No me gustan las barreras para nada. Y nada, vamos a intentar, bueno, pues darle herramientas a nuestros estudiantes, que al final es lo que vamos buscando, para combatir esa inseguridad que a veces tenemos. Y digo tenemos porque me incluyo como estudiante, que aquí todos estamos estudiando otros idiomas, para combatir esa inseguridad, como decía, a la hora de enfrentarnos a la vida real, ¿no? Que es hablar ese idioma, expresarnos en ese idioma. Así que, nada, os lanzo una primera pregunta, chicos. ¿Por qué es importante tener una estrategia como profes a la hora de enseñar un idioma y hacerles ver a nuestros alumnos que es importante tener una estrategia para enfrentarnos al proceso de aprendizaje? Dale tú, Olmos. ¿Qué Bueno, piensas? yo en este caso es que, bueno, tengo que hablar de mis pequeñas anécdotas para abordar este tema. En fin, yo, pues aparte de dar clases privadas, trabajo en la universidad y me llegan alumnos que están completamente desmotivados o que son muy jóvenes y no tienen ninguna iniciativa o no tienen ninguna estrategia para aprender. Y entonces, bueno, pues llegan al aula su persona, solo su persona, sin un boli, sin ningún tipo de dispositivo, sin una hoja de papel, y se sientan allí y ven pasar el rato. Esperando la magia, ¿no? Humildemente. Y sí, prestan atención, pero chicos, ¿es eso todo? O sea, ¿podemos captar todo lo que una persona dice y memorizarlo? Yo creo que es imposible y no es para nada una buena estrategia para aprender, ¿no? No sé, ¿qué pensáis en este sentido? Lo de no traer bolígrafo y papel, bueno, no venir preparado a clase nunca va a ser positivo, porque, bueno, siempre uno tiene que tener una actitud activa, ¿no? Y positiva, y eso conlleva también ir un poco preparado. Es verdad que hay muchos estudiantes que te dicen, lo tengo aquí, lo guardo todo aquí, pero no estamos hablando
de personas súper inteligentes, tan inteligentes como para eso, o al menos no todo el mundo es igual. Y siempre la lengua abarca muchas cosas. Entonces, por muy buena memoria que tú tengas, vas a necesitar siempre escribir o apuntar algunas ideas, ¿no? Es importante para recordar, para la memoria. Es cierto que hay personas que sí, que pueden seguir esa estrategia y les puede ir bien, pero hay que probar diferentes. También hay que ponerlos en pruebas para enfrentarse a ese tipo de situación, cuando no tengan un bolígrafo, un papel o el profesor y se tengan que enfrentar solos, ¿no? Pero bueno, vemos casos de todo tipo en general. No sé, Fran, ¿tú qué piensas? ¿Tú has tenido estudiantes así también? Bueno, a ver, mi experiencia sobre todo es en la enseñanza online. Entonces hay muchos alumnos que, digamos, dependen mucho del material que tú les envías. Entonces yo siempre tengo la costumbre de, después de cada clase, enviarle todo lo que hemos hecho en un documento o en varios documentos. Entonces sí que es verdad que pueden sentirse un poco seguros de que van a tener ese material, no tienen que tener ni un bolígrafo ni nada. Claro, Evidentemente es mucho mejor tenerlo porque cada uno tiene su propia estrategia de aprendizaje y es importante, evidentemente. No todos los alumnos son iguales, no todos aprendemos de la misma manera. Y bueno, de eso se trata un poco en este podcast, de ver a ver qué es lo que nos funciona, qué es lo que nos funciona, lo que no nos funciona, perdón, y qué hacemos nosotros con nuestros alumnos. ¿Cuáles son los ejemplos de la vida real? Vamos a hablar sobre nuestros propios estudiantes. No vamos a decir nombres, evidentemente, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Y yo creo que los profes que nos estén escuchando van a poder sentirse identificados con todo lo que vamos a hablar hoy. seguro. Yo quiero decir que para abordar esta primera pregunta es muy importante que antes de pensar en la propia estrategia, primero tienes que pensar en ti mismo. O sea, tienes que conocerte a ti mismo, saber cómo tú aprendes. Y no solamente el discente, sino también el docente tiene que tener ese sexto sentido de conocer al estudiante y saber cómo esa persona aprende para, bueno, pues darle unos contenidos y darle una serie de estrategias y en el caso de que el alumno no las conozca o no sepa muy bien cómo aprender mejor y más rápido, de manera más efectiva, pues es muy importante que también el profesor tenga un poquito ese sexto sentido, ¿no? Y también hablamos que es verdad que, bueno, esto es muy diferente en una clase con 15 personas que en una que tenemos 3 4 5, ¿no? Aquí el profesor sí tiene más tiempo y de conocer y de saber cómo desarrollarlo. Bueno, aquí hay muchos factores, pero creo que es muy importante estas dos cuestiones antes de desarrollar una estrategia concreta o tú como persona, como estudiante, desarrollar tus estrategias, ¿no? Que quizás todas las que te dé un profesor no te van a funcionar, ¿no? ¿Qué pensáis, chicos? Claro, también preparar al estudiante para no solo enfocarse en una estrategia. Por ejemplo, hay mucha gente que te dice, no, yo aprendo solamente escuchando podcasts. Y claro, es muy bueno, es positivo, es genial si a ti te va bien, pero siempre piensa en que es muy positivo para ti leer un texto, escuchar otro tipo de audio, no sé, anuncios, música, cualquier tipo de otro documento. Ahora mismo escuchar el podcast está genial, así que escúchalo, Sobre por todo el de supuesto. On Spanish Line. Exacto, exacto. Este es el mejor, sin duda. Pero eso. Pero también prueba con otras cosas. Nosotros hacemos todo tipo de contenido también, ¿no? No solo infografías, podcast, vídeos, cualquier tipo de documento que te ayude y que pertenezca a la lengua va a ser positivo. Yo, como ejemplo, que estábamos hablando sobre ejemplos de estudiantes, muchas veces recomendamos los españoles intentar sociabilizar en España de manera muy fácil yendo a un bar o yendo a una cafetería e intentar hablar con alguien. Este es un tema cultural que nosotros sí que hacemos, somos muy sociables. Cuando encuentras a una persona, pues puedes hablar con ella de cualquier cosa, del tiempo, de las noticias, del gobierno, de cualquier cosa, pero es cierto que a los extranjeros les cuesta mucho, es una estrategia complicada. Yo lo sufro o lo vivo a la inversa.
porque estoy en Praga, en la República Checa, soy muy sociable. Cuando voy a un bar quiero hablar con gente, pero aquí no me habla nadie, nadie me responde, nadie me contesta. Pobrecito. Bueno, Es lo que hay. de todas maneras es importante ese concepto cultural de ser una sociedad sociable, por así decirlo. En Claro, España tenemos eso y sobre todo los países sureños del sur de Europa somos más o menos así. Pero a nivel, digamos, un poco más abarcativo, ¿no? Somos seres sociales también, aparte de sociables. O sea, y eso es un poco común a toda la humanidad. O sea, somos seres sociales, necesitamos de ese contacto con los demás y es por eso que cobra especial relevancia e importancia que cuando estamos aprendiendo una lengua nos forcemos un poco, forcemos siempre entre comillas, ¿no? A sí, salir a la calle y ponernos en situación de, bueno, una real life situation, ¿no? Unas situaciones en donde sí o sí tengas que practicar, ¿no? Evidentemente, y los que hemos vivido en otros países sabemos que el irte a otro país a vivir te fuerza un poco a eso, ¿no? Pero hay gente que aprende idiomas sin irse a otro país. Entonces, como estrategias, también voy a poner un poco el ejemplo que yo sigo con mis estudiantes. He tenido ciertos estudiantes que, bueno, el método tradicional de libro, de actividades, de papel, por así decirlo, no le funciona. Entonces he tenido que ir cambiando la estrategia sobre la marcha. Esto no lo haces de la noche a la mañana, quiero decir, esto no lo identificas en la primera clase ni en la segunda. Esto es un ensayo y error, ¿no? Y al final tienes que cambiar la estrategia. Con este estudiante en particular, con esta estudiante en particular, he decidido, bueno, pues cambiar la estrategia y en lugar de hacerme ejercicios, digamos, al uso, ¿no? Lo que hago es que le pido que me envíe audios, que hoy en día todos nos manejamos con los audios porque la vida corre muy rápido. Entonces, bueno, ya cada uno tiene su propia estrategia. Hay gente que se prepara un guión antes, hay gente que prefiere improvisar. Y aparte de esto, también les pido que salgan a la calle y que el contenido que hayamos estudiado en clase, que, bueno, pues que directamente que lo practiquen con alguien y luego vengan a clase y me lo cuenten. qué buena idea. Súper Sí, bien. bueno, yo me voy a acercar un poquito al micro. Eso te iba a decir, micrófono ecológico, Sí. tremendo. Em, ya aquí en este tema estamos hablando de barreras lingüísticas, ¿no? Al final es salir de clase y confrontar la realidad, que es lo que al final hace que esta barrera se vaya poco a poco cayendo, difuminando, rompiendo y convirtiéndose en una senda sin ningún obstáculo. Entonces, para mí esto es muy importante y yo os cuento lo que normalmente hago en mis clases cuando empiezo a hablar, bueno, dependiendo de la situación, porque bueno, mis estudiantes son internacionales, vienen aquí y tienen la bellísima oportunidad de salir a la calle y tener el español al uso. Entonces, ¿qué mejor que salir a la calle y practicar esos contenidos que están viendo en clase? En mi caso, yo cuando empecé a aprender, porque sigo aprendiendo, obviamente, chino mandarín, empecé a aprender en Granada. ¿Qué pasa? Que no es un lugar donde se habla, donde el idioma es oficial, pero, pero tenemos la grata suerte de que está llena de bazares, de tiendas de alimentación. Y bueno, aquí Joseda es testigo de estos hechos en los que yo, pues el día que aprendía, aunque sea a decir ¿cómo te llamas? Pues yo iba al bazar y le preguntaba al chino ¿cómo te llamas? Que el chino, pues muchas veces me decía muchas cosas más y yo ya, lo siento, hasta aquí llego hoy, mañana ya veremos. Y ponemos en práctica este tipo de cosas bueno, pues al final en clase nunca va a ser suficiente y si tienes la oportunidad de poder hablar, yo siempre le digo eso y pongo este ejemplo en mis clases para que ellos, los estudiantes, se abran, nos abramos un poco todos a, bueno, pues a equivocarnos, a intentarlo y a ver si me entienden, voy a probar a ver qué pasa, bueno, y ya está, no pasa nada, ¿no? Creo que es lo bonito, ¿no? Porque al final, como tú muy bien has dicho, Fran, somos seres sociales y tenemos que hablar y comunicar. Claro.
¿Qué barreras Claro. lingüísticas habéis encontrado con vuestros alumnos, chicos? Pues, por ejemplo, la barrera inversa, digamos, es cuando te vas a vivir a España. Por ejemplo, esos estudiantes que viven en lugares súper turísticos de España, como Marbella, ¿no? Que los tres conocemos Marbella perfectamente. O incluso Mallorca, también me comentan este caso. O, bueno, inclusive Barcelona o Madrid, pero Claro. en Barcelona o Madrid sí que se encuentra más gente que habla en español. El problema de ir a lugares tan turísticos y con tanto poder en el servicio es que la gente en hostelería, en un restaurante, en el hotel, en el bar, todo el mundo habla en inglés y todo el mundo quiere practicar su inglés. Entonces, cuando ven a un extranjero llegar, aunque el extranjero intente hablar español, hola, buenos días, mucha gente española le responde en inglés porque sabe que también va a estar más cómodo, probablemente va a ser más efectiva la comunicación. ¿Qué recomiendo yo a mis estudiantes? Simplemente decir que, pues, oye, hablo español, hablo español. Despacio, poco, mal, no pasa nada, no hay ningún problema, pero necesitamos aprender y necesitamos practicar, ponerlo en práctica, no hay otra fórmula. Con lo cual, cuando estos estudiantes van a estos lugares turísticos, aunque estén llenos de gente que habla inglés perfectamente, se puede buscar la manera de encontrar lugares o tiendas o personas que solamente te hablen en español. Y si no, pedirlo, decirlo. Yo hablo español, por favor, háblame en español. No hay otra manera, ¿no? Muy ¿Cómo lo bien. veis vosotros? ¿Y tú, Olmos? Sí, básicamente estoy completamente de acuerdo. Las barreras que encuentran aquí es que al final, bueno, sobre todo en esta zona sur, es esa, ¿no? Es que en cuanto ven que tiene un acento un poco diferente, rápidamente nosotros como queremos ser serviciales, por así decirlo, pues le facilitamos la vida a la persona y le hablamos directamente en el inglés, ¿no? En inglés o en la lengua que se sienta más cómodo si es que la conocemos. Y eso es una gran barrera, ¿no? Porque al final esa persona, si quiere practicar o si tiene ese momento, dice, uy, es que no hablo bien, por eso me está hablando inglés, ¿no? Entonces, Claro, me ha pasado innumerables ocasiones que me dicen que no, es que lo intento, pero me hablan en inglés. Y entonces ahí es cuando yo incluso añadiría, quiero hablar español. No solamente, oye, hablo español, sino quiero hablar español. ¿Podemos hablar español, por favor? Añadir estas dos verbos antes incluso, por favor, porque yo quiero, entonces quiero intentarlo. No solamente es que hablo, sino que quiero intentarlo, por favor, échame una mano, ¿no? Y ahí es lo que yo creo que puedo. lo del acento es muy bueno, ¿no, Fran? Tú nos contabas sobre esta mujer, ¿no? De Jerez. Sí, es una chica francesa que tengo como estudiante y le encantó Jerez de la Frontera. Se fue a vivir a Jerez de la Frontera y me cuenta en clase que hay veces que le cuesta muchísimo trabajo entender el acento de Jerez, ¿no? Que es un acento muy particular. Quizás no es el mejor sitio para aprender un español, digamos, más claro o nítido, ¿no? Pero yo le dije, el primer día que la conocí, le dije, si eres capaz de entender el español en Jerez, vas a ser capaz de entender el español en cualquier sitio de Totalmente. España. Aparte, las barreras, hablando de barreras lingüísticas, como el acento, también el uso, ¿no? Porque sobre todo la zona de Cádiz, esa zona de Cádiz, Jerez de la Frontera, utilizan unas estructuras un poco especiales que solo se utilizan allí, como el ustedes, ¿no? Con la forma de ustedes y luego la conjugación la ponen con otra forma que no tiene nada que ver con lo que normalmente enseñamos. Ujú. Tú hablabas también del voceo, ¿no? Cuando tratamos temas de, bueno, Latinoamérica, Argentina, estos países que usan voceo, ¿no? Bueno, pueden ser barreras que evidentemente influyen a la hora de que el estudiante aprenda más o menos rápido, de manera más o menos eficiente. Pero no sé, Pero que se pueden saltar, ¿no? Como hablamos, evidentemente, que evidentemente. se Es pueden una, romper. es una cosa que yo hablaba con vosotros antes de grabar, que a mí, no sé a vosotros, pero a mí me encanta cuando aparecen este tipo de situaciones en clase, en donde aparecen estos matices, estas sutilezas que evidentemente no aparecen en los libros de texto o aparecen de manera muy, bueno, Muy puntual, muy sí. puntual, muy concreta Sí. sobre algo específico,
Exacto. muy residual. Y a mí se me pasan las horas volando en clase hablando sobre esto. Y sobre todo cuando encuentro un alumno que está interesado, normalmente hay que decir que este tipo de alumnos tiene un nivel bastante más avanzado que, Claro. bueno, y yo disfruto con este tipo de clases, porque al final eso es lo que el alumno se queda, al final eso es lo que cuando sale a la calle va a escuchar y lo que realmente le va a suponer un aprendizaje significativo, ¿no? Que al final es lo que vamos buscando, ¿no? Esto que ahora se habla, ¿no? De gramática cognitiva y de todo esto. Bueno, pues es nuestra manera también de enseñar, no todo es el típico profesor con la varita, no, en la pizarra, no, hay muchas maneras de enseñar y tantas maneras de enseñar como maneras de aprender. Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión. Sí, y como personas, como estudiantes, cada uno es un mundo, ¿no? Cada persona tiene una realidad diferente, pero por eso es interesante las estrategias, estar abierto a cambiarlas, tanto como profesor como estudiante, y tener situaciones diferentes. No siempre vas a estar en una cafetería, nosotros siempre usamos un bar o un restaurante como ejemplos, pero también hay situaciones complicadas en las que te tienes que enfrentar a, no sé, a negociar un precio, a tener un problema, a recibir una carta del ayuntamiento que no sabes por qué y tienes que enfrentarte a ese tipo de situaciones. Eso sí que son estrategias diferentes, porque ahí nos colocamos en situaciones completamente diversas, ¿no? Un De buen ahí que Es ejercicio. curioso. De ahí que uno de los enfoques que hoy en día está cogiendo también mucha relevancia, ¿no? El enfoque por tareas, que ayuda Sí, mucho al estudiante a, pues eso, a desarrollarse y no simplemente aprender gramática sin ninguna intención, ¿no? claro. Ujú. Un buen ejercicio que hago también para mejorar este tipo de destrezas, llamamos a un hotel e intentamos, pedimos precio por una habitación, Qué guay. llamadas de la vida real, o sea, enfrentarlos a situaciones que realmente luego van a pasar y pueden pasar. Y deben de pasar, porque realmente si llamas y hablas en inglés, realmente no estamos aprendiendo nada, ¿no? Y a veces es lo que decíamos antes de esa característica tan nuestra, ¿no? Española de ser servicial, de hablarles siempre en inglés y sabemos que hablan en inglés. Creo que esto es una mentalidad un poco de país pequeño y que se me entienda bien, ¿eh? No estoy prejuzgando ni nada, simplemente tenemos un país Olmos daba los datos el otro día con una lengua que se habla en la mitad del planeta, o sea, vamos a también tomar un poco de orgullo en que tenemos un idioma muy potente que tenemos que potenciar y si quieren aprender español, vamos a aprender español juntos. Yo aprendo también en todas mis clases. Claro. Y fíjate, Fran, que para romper, para combatir, para, digamos, olvidarnos de esas barreras lingüísticas, ese ejemplo que tú has puesto de llamar a un hotel es perfecto. Es una manera de poner al estudiante a enfrentarse a una situación que va a tener, antes o después la va a tener si haces cualquier viaje. Yo hago algo similar cuando me llaman por teléfono, lo típico que siempre te llaman de internet, de seguros, de telefonía móvil, ¿no? Para cualquier cosa. Las Y campañas de cuando me marketing, llaman, ¿no? lo cojo, exacto, lo cojo y le digo a mis estudiantes, ahora te enfrentas a esto de una manera real. Es muy complicado para ellos porque esta gente es muy agresiva, a veces hablando, ¿no? Y quiere comprar, quiere que tú compres un producto. Entonces, pero esa es una situación, una barrera lingüística que hay que romper, que tiene que enfrentarse. A lo mejor la primera vez, pues no lo hace muy bien, no pasa nada, pero a través de los errores se va aprendiendo, ¿no? Es una manera de intentar, pues eso, terminar con esas barreras que al principio frenan mucho a los estudiantes. Y es una pena, porque realmente los españoles, como estamos hablando, somos muy abiertos. Claro, Fran, el tema también es la parte económica, porque tenemos tanto turismo que estamos todo el rato pensando en ser amables, ayudar, ser serviciales, ¿no? Tener un buen servicio. Pero a veces nos olvidamos de que nuestra lengua, claro, es súper potente, es de las más importantes del mundo. Entonces, mejor que aprendan español. Cuando Eso vengáis a es, España tenéis que eso aprender es. español, es lo mejor.
seguro. Son además muy buenas estrategias las que habéis puesto para combatir la inseguridad, ¿no? Que es otra de Eso. las barreras que a veces desde la propia perspectiva de la persona que está aprendiendo la lengua, ¿no? Puede aparecer. Entonces, creo que al final enfrentarse a este tipo de situaciones va a ayudar a esa inseguridad que puede uno tener, ¿no? ¿Conocéis alguna otra forma, alguna otra manera de combatir la inseguridad? Yo os voy a poner un ejemplo en mis clases de grupo porque aquí es donde veo eh, estudiantes inseguros, ¿no? En este tipo de situaciones y quizás en clase primero tengo que crear un ambiente seguro, cómodo, donde todos se sientan libres de expresar lo que quieran y de la forma que sea. Entonces, pues en este sentido, yo empiezo mis clases y por otro lado, después intento crear tareas de grupo, donde ellos mismos en grupo ya empiecen a expresarse. Y después, esa tarea que los grupos han preparado, la van a tener que representar al resto de la clase. Y es un pequeño proceso en el cual veo que los alumnos que son más inseguros, poco a poco van perdiendo esta inseguridad, ¿no? Y en este sentido es una de las cosas que me suelen funcionar muy bien para esta tercera barrera, podríamos decir, ¿no? Que sería pues combatir la inseguridad, ¿no? ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué podéis decir sobre esto? Pues, a ver, ¿Ah? yo cuanto menor protagonismo tenga el profesor, sobre todo hablando en grupos, mejor. Porque el protagonismo, además, es que debe recaer en los estudiantes. Y ellos, al final, se enseñan los unos a los otros. Y entonces, el papel como yo lo veo como docente, ¿no? El papel que tiene el docente, cuanto menos protagonista, mejor. Estás ahí para guiar, para moderar, en el caso de que haya algo que moderar, y para asistir en alguna duda puntual, pero el resto deberían de ser ellos los que se enseñen los unos a los otros, evidentemente con una estrategia, como estamos hablando, pero al final son ellos los protagonistas de esto y son los que se van a enseñar. Sí, totalmente. Yo nada, yo añadiría a eso, bueno, lo que habla José, las dinámicas, ¿no? En grupo. No solo primero empezamos a hablar con una sola persona, después con dos, después con grupos más grandes, después con diferentes tipos de grupos que también son dinámicas, porque, por ejemplo, es diferente hablar con una persona en un banco o hablar con un camarero de un bar. No se utiliza el mismo registro, a lo mejor necesitas algo muy, muy importante y necesitas otro tipo de lenguaje para convencer a la persona o para obtener lo que tú quieres. Todo ese tipo de diferentes dinámicas, diferentes situaciones, posiciones, son estrategias que uno tiene que ir desarrollando poco a poco, ¿no? Y también emocionalmente hablando, que claro, estamos en niveles iniciales, pero una persona siempre está de algún modo influenciada por algo. Por ejemplo, un día puedes estar muy nervioso, otro día puedes estar muy tranquilo, o muy alegre, o muy triste. Y tu registro, tu manera de hablar cambia, pero también la de tu interlocutor, la persona que está hablando contigo. Hay Claro. gente que va a una frutería y me viene y me dice, José, la frutera o el frutero, pues me ha hablado fatal, ¿no? Pues a lo mejor esa persona ha tenido un mal día. Pero ¿cómo respondes tú a eso? ¿Qué estrategia lingüística utilizas tú para pues tener una situación normal, que tanto la persona con la que hablas como tú os sintáis bien, te sientas a gusto, ¿no? Eso forma parte de toda la dinámica y de las diferentes estrategias que tenemos que usar como profes y como estudiantes también. Yo por último también quería decir que otra forma que utilizo mucho en mis clases, porque al final ahí tengo muchos alumnos y me encanta, sobre lo que has dicho antes del protagonismo, Fran, me ha encantado esto, porque me ha Es recordado verdad, las cosas que yo hago en clase, que es dar el rol de profe a ellos, Claro, y incluso a veces al más inseguro. claro. Tenemos que corregir una tarea. Pues tú vas a ser el profesor, tú le vas a decir a esta persona que lo corrija, tú vas a escribir la respuesta que te ha dado esta persona en la pizarra y tú eres el profesor. Yo no quiero saber nada, yo me siento atrás y voy a ver qué tal lo hacéis, chicos. No quiero decir nada ni hacer nada. Interferir, Vosotros, claro, claro. exactamente.
Muy bien, pues tanto si eres profe como si eres estudiante de español o de cualquier otro idioma, esperamos que este podcast te haya servido para algo, haya arrojado algo de luz a las preguntas que tengas. Y nada, desde aquí chicos, no sé si queréis aportar algo más antes de despedir, porque estamos que hoy nos hemos pasado un poco de tiempo. Bueno, es que es un tema muy largo. Nada, que buen fin de semana. Yo Muchas desconecto. gracias por escuchar el podcast. Como siempre, por favor, coméntanos qué te parece el podcast, qué ideas tienes, si quieres que hablemos de algo. Suscríbete a On Spanish Line. On Spanish Line forever and ever. Muy bien chicos, pues nada, que tengáis un buen fin de semana, los estudiantes. y Buen los fin de profes que nos semana, escuchan guapos. también. Nos vemos. Y nada, sed felices. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego, hasta Adiós. luego. Adiós, adiós.